Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. ¿Has visto milagros en tu vida? Hoy, en la segunda parte de la historia del pastor Eduardo Astudillo, nos relatará milagros sorprendentes que el Señor ha hecho en su vida. Antes de seguir conversando en esta segunda parte de su historia, quiero invitarte para que solicites gratuitamente la revista Esperanza en Busca de la Verdad. Para solicitar este material solo debes acceder al sitio web www.nuevotiempo.org/escuela bíblica. Te haremos llegar gratuitamente digital este material gracias a las donaciones financieras que realizan nuestros ángeles de esperanza, así que estaremos muy atentos a tus pedidos. Vamos a una pausa y ya volvemos con la historia. ¿Crees que la fe mueve montañas? Hoy tenemos la segunda parte de la historia del pastor Eduardo Astudillo, un siervo de Dios chileno, y por supuesto ya está aquí con nosotros para conversar y conocer más acerca de él en esta segunda parte de su historia, así que vamos a darle la bienvenida. Adelante, Pastor Eduardo, qué placer tenerle nuevamente aquí en Identidad para seguir escuchando más historias, más anécdotas, ver cómo Dios le ha sustentado y le ha permitido ver milagros sorprendentes en su vida. ¿Cómo está, Pastor? Bienvenido. Muchas gracias. Por acá muy contentos, felices de que Dios permite transmitir experiencias de vida que creo le podrían pasar a muchos, y si tal vez todos tuviéramos la oportunidad de contar algo, pudiésemos contar cuán grandes cosas ha hecho Dios en nuestra vida. O tal vez muchas veces no las llevamos a Dios, no las llevamos a algo espiritual. Creemos que son coincidencias. No, yo siempre lo he dicho, creo que Dios causa o encausa las cosas. Así que una alegría, un placer para su servidor poder compartir en esta hora con ustedes. Bueno, Pastor, nosotros también felices de tenerle aquí en Identidad y seguir escuchando historias impactantes. Le cuento, van más de 900 aquí en Identidad de personas que han sido transformadas por el Salvador, donde conocemos y escuchamos allí lo que Dios hace en nuestra vida, y eso realmente es maravilloso. Y en su caso, claro, no es menor. Pastor Eduardo, sin embargo, para entrar en contexto de quienes recién están allí en la sintonía a través de la TV Nuevo Tiempo, cuéntenos, Pastor, en qué parte de Chile se encuentra, cómo se llama su esposa, sus hijos. Queremos conocerle actualmente para quienes están allí recién en la sintonía. Su servidor ahora en este momento está pastoreando un lindo lugar y una linda zona de Chile, como lo es acá en la quinta región, la ciudad de Quilpué, en el distrito de Quilpué Centro. Así que ahí, junto a mi familia pastoral, mi esposa Elizabeth Araya, y dos Gitín que tenemos aquí en la iglesia, Haris, nuestra hija mayor de 15 años, y Lisette, la hija menor de 14 años, que se llevan por un año 7 meses de diferencia, son quienes componen nuestra familia. Así que aquí nos toca pastorear en esta linda iglesia, la iglesia Quilpué Centro. Es una iglesia donde tenemos alrededor de 40 Gitín. Así que mis hijas están fascinadas, sirviendo a Dios, trabajando también aquí en este lindo ministerio. Así que somos una familia pastoral bien comprometida en la causa de Dios y sirviendo a Dios donde Dios nos lleve. Y ahora el Señor nos tiene trabajando acá en el distrito de Quilpué Centro. Bueno, es maravilloso allí el énfasis para las nuevas generaciones, y en este caso con sus hijitas, que disfruten de este rango etario de la adolescencia, pero que la iglesia esté allí preservando, cuidando, creando límites, educándoles, creándoles un ambiente propicio para que puedan allí aprender, educarse, entretenerse en la iglesia, relacionados en Cristo Jesús, haciendo ya la diferencia. Así que bueno, que Dios les bendiga muchísimo, a su esposita también, a sus hijitas, y en las iglesias allí que está allí pastoreando alrededor, que Dios les siga usando muchísimo. Pastor Eduardo, en una primera parte conversamos muchísimas cosas. Iba a desistir de ser pastor, una persona soñó con su rostro, ahí el Señor reconfirmó llamados, y bueno, pero yo quiero que vayamos a una anécdota, una historia, un milagro. Usted estuvo salvado de la muerte junto con su padre. Cuéntenos lo que sucedió. Bueno, desde pequeño siempre fui un bebé enfermizo, pero ligado a algo que me ha acompañado toda la vida, que es que yo soy jaquecoso.
Sufro de migrañas invalidantes. Cuando me vienen fotofobia, vómitos, encerrarme, no escuchar nada de bulla, etcétera. Entonces, eso lo he sufrido toda la vida. Ahora ya está más controlado, llegando a la conclusión que está ligado a temas alimenticios, pero de todas maneras, por cualquier cosita puede venir algún gatillante que la pueda generar. Entonces, bajo ese contexto, es que muchas veces he caído cuando me vienen muy, muy fuerte al hospital. Y efectivamente, esa vez fue una mañana un invierno terrible aquí en la quinta región. Creo que fue uno de los inviernos de más lluvias que han existido en esta zona. No recuerdo si fue por el año 89, 90. Por lo tanto, yo tenía entre 10, 11 años, pero fue un año de mucha lluvia. Y veníamos de vuelta desde el hospital de Quillota, que ahí mis papás me habían llevado para poder inyectarme y todo, que era la solución que teníamos en ese momento, por la intensidad del dolor. Y ya veníamos de vuelta, yo venía medio dormido por la anestesia, por toda la batería de remedios que me ponían ahí a la vena. Y con una lluvia intensa, lluvia muy, muy, muy intensa. Y mi papá es de sus amigos y mi papá nunca, creo que nunca hasta el día de hoy, iría a un taller mecánico que no fuera de un amigo de confianza de él. Y él, sus amigos, y no, y lo llevo donde ya, y le tienen sus seudónimos a sus amigos, así que no, yo lo llevo allá y lo llevo allá. Pero el auto venía muy mal, venía fallando. Y yo soy nacido y criado ahí en La Calera, aquí en la quinta región, de acá cerca. Y hay un puente que divide la parte de Artificio con La Calera, que une las dos partes de la ciudad de La Calera. Es un puente bastante largo, si mal no recuerdo, puente 19 de julio se llama. Y estábamos por llegar a ese puente, nosotros vivíamos al otro lado, estaba lloviendo muchísimo. Y antes de subir el puente, mi papá tomó la decisión de entrar a un taller mecánico que quedaba abajo, ahí literalmente subiendo debajito del puente. Así que entró ahí y no habrán pasado ni 10 segundos, 10, 15 segundos desde que mi papá se estacionó, cuando se escucha un golpe fuertísimo, muy, muy fuerte, retumbó, movió el piso. Yo, que estaba dormido, desperté y siento gente correr para todos lados y gritos y todo. Mis papás, la gente salió del taller mecánico. ¿Y qué es lo que ocurrió ese día? Que es que el puente se vino abajo. El puente se vino abajo. Cayeron muchos autos. Esto sucedió en un horario también de salida del colegio para los niños. Y incluso vehículos escolares cayeron ahí. Hubieron muertes de personas. El puente llevó años, la reconstrucción de él, por años estuvimos pasando por el puente de líneas o del tren. Y estoy seguro que si Dios no hubiese puesto en el corazón de mi papito ese día no ceder a su constante deseo o rutina o costumbre de ir a un taller mecánico de su amigo y ahora ir a otro taller. ¿Por qué mi papá fue a otro taller? ¿Por qué no fue al de su amigo, siendo que acostumbraba a ir al de su amigo? Cuando hablamos de esto es que, bueno, él siente y él cree que Dios puso algo en su corazón. Él sintió algo que le dijo, no, tienes que ir acá, tienes que ir acá. Si ese día mi papá no hubiese tal vez escuchado esa voz del Espíritu Santo que le dijo que fuera ahí, los tres junto a mi mamita hubiéramos perdido la vida. Entonces, por eso es que creo que Dios está al control de nuestra vida. Y si nos estamos viendo en esta hora no es por la casualidad,
creo que si tú me estás escuchando, amigo, amiga, es porque Dios tiene planes para ti, Dios tiene planes para mí y Dios está al control de nuestras vidas. Así que ese fue un lindo momento donde comprobamos que Dios está al control de nuestras vidas y que tiene planes para nosotros. Totalmente. Dios siempre nos llama. Dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz, Él está ahí atento, dispuesto, deseoso a atendernos, a socorrernos, pero nosotros, nuestras avenidas del alma, que debemos cuidar muchísimo, deben estar atentas, dispuestas a escuchar la voz de Dios. Pero en el tiempo del fin, muchos no querrán escuchar y estamos nosotros viviendo este tiempo donde seguimos predicando, insistiendo que hay un Dios real, que hay un gran conflicto, que tienes que tomar una decisión, que Jesús está a las puertas y me llama mucho la atención allí en su historia, cómo su papito atendió esa voz. Ya, tengo que parar acá. No fue casualidad, fue causalidad con un propósito de preservación de sus vidas, porque el pastor Eduardo y ahí con su familia son relevantes para la gloria de Dios, para la predicación del evangelio. Dios ve más allá, Dios ve lo eterno, no lo finito que nosotros, nuestros ojos humanos ven. Dios ve lo eterno. Otra historia quiero que me cuente, pastor, salvado de la muerte, nuevamente después de una expedición. Estaba allí un pastor chileno, pastor Ernesto Quesada. Cuéntenos lo que sucedió. Sí, esto sucedió cuando estaba recién comenzando mi ministerio. De hecho, nos habíamos casado con mi esposa en febrero del año 2006 y esto sucedió por ahí, por abril de ese mismo año. Llevábamos, 3 meses de casado. Y yo recién estaba comenzando mi primer año de ministerio como capellán del Colegio de La Serena. Así que nuestras esposas, la esposa del pastor Ernesto Quesada y mi esposa, estaban participando ese fin de semana en un retiro espiritual de AFAM, de esposas de pastores, acá en la quinta región. Y nosotros entonces nos llegó una invitación con el pastor para ir el día domingo desde Monte Patria, más hacia arriba por Tulagüen, a buscar hallazgos arqueológicos del diluvio. Varios hermanos, entre ellos el hermano Fimeister y otros más, iban para allá y nos invitaron. Así que nosotros preparamos maletas, salimos muy temprano, de madrugada, para poder llegar allá y encontrar esos hallazgos arqueológicos. Subimos a más de 4.000 metros de altura y encontramos muchas piedras petrificadas, conchitas, diferentes peces, diferentes cosas, y cada uno traía en sus mochilas diferentes tipos de piedras petrificadas. Así que veníamos de regreso y Esteban, ahí seguramente Esteban va a estar tal vez escuchando este programa, hijo del pastor Ernesto Quesada, venía sentado al lado mío. Adelante venía el pastor Quesada con su esposa Nisi, venía su servidor y Esteban en la fila del medio, y atrás había una tercera fila de asientos donde venía también Iván Honores, inspector del Colegio de La Serena. Así que él venía también atrás, donde atrás venían todas las mochilas con las piedras. Y veníamos, y hay que pasar ahí el tranque La Paloma, que está entre Montepatria y Ovalle. Y íbamos pasando por ahí, pero Esteban venía muy mal, muy mal. Permanentemente el pastor tenía que detenerse porque Esteban pedía, por favor, papá, no me siento bien. Así que se detenía. Y hubo ya la última parada que hicimos donde Esteban no se bajaba, y no era que o vomitara o algo, o se sintiera mejor, nada, ¿no? Así que seguimos el camino, y ya esa última vez, que fue, si mal no recuerdo, la tercera vez que nos detuvimos, yo me saqué mis lentes, los puse ahí en el asiento, y puse mi mano porque Esteban venía así agachadito, y puse mi mano sobre la cabecita aquí de Esteban, y me puse a orar para pedir que Dios se manifestara, que él se pudiera sentir mucho mejor. Así que me puse a orar por Esteban cuando estoy orando, y escuchamos un grito que fue: ¡afírmense!
Y yo abrí los ojos, atiné solamente a afirmarme del asiento de adelante, de que yo iba detrás del pastor, a afirmarme de ese asiento, cuando vemos una montaña, un cerro ahí frente a nosotros y el auto comienza a dar vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta, hasta que quedamos en un momento con las ruedas hacia arriba, todos nosotros en el suelo, que era el techo del auto, mientras el pastor Ernesto Quesada con Nisi, que ellos eran los únicos dos que iban con cinturones de seguridad, quedaron ahí colgando. El pastor se soltó más rápido, Nisi no se podía soltar. Llegó gente a ayudarnos. Ahí nos ayudaron, nos sacaron del vehículo, nos sentaron en la berma del camino. A mí incluso me recuerdo que me fueron a dejar los lentes. Alguien fue y me llevó mis lentes. Los lentes no tenían absolutamente nada. Me puse mis lentes. No llevaron las cámaras fotográficas, no llevaron las mochilas, todo. La gente nos sacó del auto, nos acomodó, pasó, no pasaron ni 5 minutos de que eso sucediera, pasó una ambulancia, nos subimos arriba de la ambulancia, nos llevaron hasta Montepatria, allá nos atendieron que, ¿saben? Bueno, el auto quedó para pérdida total, pérdida total. Miren, una vez cada 2, 3 meses, dependiendo la cantidad de kilómetros, la ambulancia de Montepatria y el carro de bomberos de Montepatria van a Ovalle a hacer las mantenciones. ¿Y por qué pasó la ambulancia tan rápido? Porque ese día la ambulancia y el carro de bomberos venía de regreso de haber hecho las mantenciones en Ovalle. Ellos no tendrían por qué haber pasado por ahí. Ellos, entre comillas, pasaron por coincidencia. Nosotros sabemos que fue por providencia, por este encauzamiento. Dios encauzando las cosas que muchas veces el enemigo quiere entorpecer, como es quitarle la vida a alguien. Y finalmente pasó la ambulancia justamente en ese minuto, en ese instante, nos subió y nos llevó para allá. El carro de bombero lo mismo, etcétera, etcétera. Un milagro. Por eso, 100%, 100%. No habían por qué aparecer personas, aparecieron ángeles, no tenían por qué aparecer la ambulancia y el carro de bomberos, aparecieron. Es Dios al control de todo. Un Dios real que existe, que Amén. Se preocupa por nosotros y que está allí, atento, dispuesto a atendernos, a socorrernos. Su palabra dice, a sus ángeles mandará para que nos Amén. Guarde, nos proteja, y eso es real. En los últimos minutitos que nos quedan, Pastor Eduardo, quiero que me cuente allí rápidamente la última historia. 3 minutos tiene, Pastor. Bautizada una mujer después de haber echado al pastor a garabatos. ¿Cómo fue eso, Pastor Eduardo? Cuéntenos. Sí, en ese tiempo yo trabajaba de instructor bíblicos en comunidades mapuches. Trabajé una cerca de Lautaro y la otra en Pedregoso, arriba, pasado el volcán Loquimay hacia arriba. Y esto fue abajo en Pedregoso, cerca de Lautaro. Cuando llegué ahí, la primera visita que hice, era la primera, así como para darme ánimo. Me dijeron, mira, tienes que ir donde la señora, si mal no recuerdo, Angélica, y ella tenía su decisión clara de bautismo, ella se iba a bautizar y no sabemos qué pasó, ella no quiso venir más a la iglesia, así que ahí los hermanos de la comunidad mapuche me dieron todas las indicaciones, llegué allá. Y cuando llegué allá y me presento, que le digo que soy misionero de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, ella me comienza a decir de todo. Yo soy adventista de cuna, nunca he dicho un garabato, ni repetir, ni nada de esas cosas puedo, me es imposible. Pero ella me dijo de todo lo que mi mente ha escuchado. De todos los garabatos que yo he escuchado por ahí y uno escucha, me los dijo todos. Se acordó de toda mi familia, de todo, y una infinidad de cosas. Y no vuelvas más para acá. Y yo me fui, quedé asustado. Era mi primera visita ahí en la comunidad de Mapuche y me fui.
pero me dijeron después que fuera a la casa de su vecina, que era su sobrina. Así que comencé a estudiar la Biblia con la sobrina, y para resumir, yo comencé a estudiar la Biblia con la sobrina, y fue así como ella comenzó a darse vueltas, porque yo lo que no tenía idea, como eran vecinas, que compartían patio, compartían todo, entonces siempre estudiábamos afuera de la casa, así que ella siempre me estaba mirando y se daba vuelta, a veces muy cerca de la mesa donde estábamos estudiando la Biblia pasaba. Después de un tiempo se sentó su hijo, el hijo de ella se sentó ahí también a estudiar en la Biblia. Y fue así como fuimos avanzando poco a poco hasta que llegamos a la lección del bautismo. Y cuando llegamos a la lección del bautismo, estaba la sobrina, estaba el hijo de ella y estaba ella sentada en la mesa. Yo estaba muy asustado porque ya me había echado ella y me dijo que no me volviera a aparecer porque no sé qué me iba a hacer. Así que yo estaba muy asustado y comenzamos a estudiar la lección, y así que me tocó el momento de hacer el llamado y hacer la invitación, y le pregunto ahí a la sobrina, mira, en estos momentos de una u otra manera, si estoy acá, no es porque esté aquí yo, Eduardo Estudillo, hermano pastor, me decían ellos, no es el hermano pastor el que está aquí, es de una u otra manera es Cristo el que está haciendo esta invitación para ti, etcétera y todo. Y ella dijo que sí. Luego miro al hijo de la señora Angélica y le pregunto a él, y él también dice que sí. Y cuando le voy a preguntar a ella, me tomé el valor para preguntarle a ella, la veo que ella está llorando. Y ella me dice, mira, hermano pastor, si yo en estos momentos estoy aquí sentada, es porque tuve un sueño. Yo en ese sueño yo veía la segunda venida de Cristo. Y porque yo no quería saber nada con los adventistas, nada con Dios, porque mi mamá, ella se estaba preparando para bautizarse. Ella estaba muy, muy enferma, y una semana antes de su bautismo, ella se iba a bautizar el sábado, y unos días antes ella falleció. Entonces, como mi mamá falleció, yo de inmediato entendí que mi mamá no iba a estar entre los salvos. Y por eso es que yo no quería saber nada con Dios y nada con la iglesia, pero tuve un sueño, y en ese sueño yo veía la segunda venida de Cristo, veía que mi mamita estaba entre los redimidos, y escuché la voz de Jesús que me decía, ¿y qué es lo que le dijo Jesús en ese sueño? Mira, si tú echaste a este joven de la casa, si tú le dijiste mala palabra a este joven, no es que lo estés echando a él de tu casa, sino que me estás echando a mí. Por lo tanto, te quiero invitar para que tú entregues tu corazón a mí. Esas fueron las palabras que en ese sueño Jesús le dijo a ella. Así que ella me dice, mire hermano pastor, yo me voy a bautizar, no porque usted me lo diga o pida. Yo me voy a bautizar porque Jesús me lo pidió. Así que fue una linda experiencia ver que ella, su hijito y su sobrina juntos bajaron a las aguas del bautismo, y ella tiene la esperanza de ver a mamita también en ese momento en que Cristo venga por segunda vez. Así que esa fue una muy linda experiencia en la cual comprobamos también que Dios está al control de todo, y que Dios o causa o encausa las cosas. Las encausa cuando nosotros las hemos hecho mal o el enemigo quiere entorpecer, o las causa cuando nosotros estamos en sus caminos, estamos en la dirección correcta. Amén, totalmente. Yo quiero agradecerle, Pastor Eduardo, por su tiempo, por la exposición, por habernos acompañado aquí en Identidad. Realmente fue un placer nuevamente escuchar estas historias que nos llenan el corazón, que nos fortalece, que nos deja entrever allí milagros sorprendentes, Dios dispuesto, atento a socorrernos. Y bueno, para finalizar, quiero invitarle para que nos dejen 30 segunditos un mensaje final para cerrar el capítulo. Adelante, Pastor Eduardo. Amigo, amiga, no hay absolutamente nada que tú no puedas lograr si tú tienes a Cristo en el corazón. Yo creo en el totalitarismo de Cristo. Dice el texto bíblico, todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Por otra parte, este totalitarismo de Cristo también dice, Jesús, sin mí nada podéis hacer. Es decir, con Cristo lo podemos todo, sin Cristo no podemos nada. Así que, amigo, amiga, con Cristo lo puedes hacer todo. Tomado de su mano, el Señor puede sacarte de los pozos más profundos en los cuales puedas encontrarte en la vida. Que Dios te bendiga. Amén. Muchas gracias, Pastor Eduardo. Y ahí está la invitación y este mensaje final. El Señor te está llamando. No puedes hacer oídos sordos a su voz. El Señor dice allí en Apocalipsis, yo estoy a la puerta y llamo. Si escuchas su voz, por favor atiéndele. El Señor viene muy pronto a buscarte, a buscarme para vivir junto a Él la eternidad. Él está preparando un lugar para ti y para mí. Hoy debes tomar la decisión. Hoy es el día de tu salvación. Visita www.encuentreunaiglesia.org y visita la Iglesia Adventista del Séptimo Día más cercana a tu hogar. Di que tus amigos de Nuevo Tiempo te invitaron y empieza a estudiar la Biblia. El Señor te está esperando con sus brazos de amor. Que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad y por supuesto te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, canal de esperanza.